Bueno, vamos a hacer un estudio de un circuito mixto conformado por, como se ve claramente aquí, por 5 resistencias, 30, 10, 15, 5 y 10. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es una serie de pasos que vamos a poner y que son siempre los mismos. El primero es nombrar la resistencia de forma ordenada. El segundo, localizar la relación que existe entre las existencias, si están en serie o en paralelo. Y el tercero, se empieza a trabajar con las resistencias más complicadas, es decir, las que están más en el interior. Volvemos a nuestro circuito y empezamos a estudiar el concepto primero, que era nombrar la resistencia de forma ordenada. Colocamos R1, R2, R3, R4 y R5 y se mantiene siempre así durante todo el trabajo, todo el estudio. Bien, el segundo paso teníamos que ver cómo se relacionaban entre ellos las resistencias, ¿vale? Entonces vamos a ver si están en serie o en paralelo. La primera resistencia está en serie con todas las demás. La segunda y la tercera están en serie entre ellas. La cuarta está en paralelo con las dos de arriba. Y la quinta está en serie con todo lo que se hizo anteriormente. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es ver quién es la más complicada. R2 y R3 están en serie entre ellos y R4 está en paralelo con la de arriba. Entonces lo más pequeño que hemos encontrado será la relación entre R2 y R3. Como están en serie, tenemos que trabajar hasta que lleguemos hasta la R total del circuito. Al estar en serie la intensidad es la misma y esto es muy importante porque nos va a condicionar siempre. I sub 2 es igual a I sub 3, que es igual a I sub 2, 3. Y en cuanto a las tensiones, la relación entre ellas es pegar un salto encima de ellas, es decir, vamos a tener dos tensiones distintas. Bueno, pues vamos a trabajar con este trocito de circuito. Hemos visto que la intensidad es la misma y que la tensión se suma. ¿Qué pasa con la resistencia? Pues que se suman linealmente porque están una al lado de la otra. R sub 2 más R sub 3 será R sub 2, 3. Es decir, que la suma de las dos da 25. Bien, pues hemos obtenido esta nueva resistencia roja que es R sub 2, 3 y que vale 25. Ahora vemos la relación que existe con la R sub 4 y es que está en paralelo. Y volvemos a tener una serie de condiciones. La primera es que las intensidades son distintas. Una irá por la rama 2, 3 y la otra irá por la rama 4. Pero se suman cuando salgan de allí. En cuanto a las tensiones, solo hay que dar un salto, con lo cual la tensión es siempre la misma, la que obtengamos en V2, 3, 4. Bueno, pues volvemos a obtener todo este resumen. Tenemos que teníamos dos intensidades y que tenemos que las tensiones van a ser las mismas. ¿Qué pasaría con la resistencia? Pues como ellas estaban colocadas una encima de la otra, se suman, pero lo que suma es la inversa, 1 partido por. 1 partido por 2, 3, más 1 partido por 4, será 1 partido por la R, 2, 3, 4. En la calculadora se hace con la X elevado a menos 1 y te da 4,167 ohmios de resultado. Bien, pues ahora tendríamos que considerar y recordar que las tensiones se van a sumar. Ahora tenemos tres resistencias en serie, R1, R2, 3, 4 y R5. Como estamos en el mismo hilo, son iguales la misma intensidad, pero como estamos en serie, significa que tenemos que saltar cuando pasamos por encima de cada una de las resistencias. Y como estamos en el mismo hilo, las resistencias se van a sumar directamente desde el principio, sin hacer ningún cambio. R1 más R2, 3, 4 más R5. Y esto te va a dar 44,167 ohmios. Bien, por fin tenemos una sola resistencia. Y ahora solo hay que calcular la ley de Ohm. Ponemos nuestros datos y calculamos con la ley de Ohm, que es I es igual a V partido por R. La I total, la V total y la R total. Este valor va a ser de 1,811 amperios. Ahora ya hemos terminado esta parte, volvemos al circuito anterior que estaban en serie y hemos repetido que tenían siempre la misma intensidad, con lo cual tenemos todas las intensidades de esta resistencia. Pero lo que no tenemos son sus tensiones. La tensión primera tendríamos que volver a aplicar la ley de Ohm. En este caso V1 será igual a I sub 1 por R1
y al multiplicar te da 54,33 voltios. Cuando hagamos este proceso con la V2, tenemos la misma intensidad, que será 1,811, pero su resistencia vale distinta, por eso su tensión vale ahora 7,546 voltios. Y al hacer el mismo proceso con la R5, tenemos la misma intensidad y otra resistencia, con lo cual la tensión ahora será de 18,11 voltios. Pues por fin ya tenemos todas las tensiones de estas tres resistencias, aparte de tener también las intensidades que al tener el mismo cable eran las mismas. Entonces, estas tensiones demuestran que simplemente se suman y te tiene que dar prácticamente los 80 voltios como los vemos ahí, 79,986 voltios, que es la V total. Ahora vamos a la parte conflictiva, la que eran tres resistencias a la vez. Estas tres resistencias en realidad eran dos que estaban en paralelo, R23 que estaba arriba y R4 que estaba abajo. Tenemos el mismo voltaje, pero podemos calcular entonces la intensidad que circula sobre estas resistencias. En un caso superior, vemos que el resultado que al hacerlo nos daba, teníamos que en la superior I23 era distinta a la intensidad que circulaba por la R4. I23 en este caso valía 0,3019 y el I4 1,509 amperios. Bien, pues ahora podemos ver que la parte de arriba eran dos resistencias que estaban en serie. Al estar en serie estas dos teníamos la misma intensidad, que la acabamos de calcular, pero la tensión obviamente se sumaba. Ahí está más la fórmula. Tiene que poner V23. Bien, significa que cuando hagamos la V2 vamos a usar nuevamente la ley de Ohm y va a ser que la V2 es igual a, usando la fórmula de la intensidad, la V2 va a ser igual a la I sub 2 por la R2. I sub 2 recuerden que es la misma que la I sub 2, 3. El resultado de multiplicar me da que la V sub 2 vale 3,019 voltios. Y hacemos lo mismo que con la resistencia 2 en la resistencia 3. Y entonces tendremos que la V3 va a ser igual a la I23, que es igual a la I3, por la R3. Es decir, que al multiplicar ese valor por 15 me da 4,528 voltios. Como esto se cumple porque tienen que cumplir la ley de Ohm, al utilizar ambas dos tensiones, tenemos que demostrar que ambas dos tensiones van al sumarse dar el valor de la tensión del paralelo, que era 7 y pico. Si hacemos la suma, vemos que el resultado que nos tiene que dar es 7,547 y era 546 voltios el resultado original. Bien, pues entonces vamos a la última resistencia que tenemos, que es la I sub 5. La I sub 5 está en línea con las anteriores, entonces se aplica directamente la ley de Ohm porque la intensidad será la global y te da 18,11 voltios. Bien, en total tenemos que la intensidad global de la primera, la voltaje primero, la intensidad de la segunda con su voltaje, la intensidad de la tercera con su voltaje. Luego vamos a la parte inferior que tenemos la intensidad de la cuarta con su voltaje, que son estos 5 voltios, ¿vale? 5 ohmios. Y por último la intensidad de la quinta con su voltaje. Es decir, que ya tenemos completo el circuito que habíamos propuesto. Pues nada, muchísima suerte con el examen y que